Hola chamanes, ¿te gustaría saber qué piensa tu perro de los collares eléctricos? De ese famoso, bueno, siempre es un tema de conflicto tanto entre adiestradores y entre los propios usuarios, ¿no? Entre las personas que utilizan o no ese tipo de técnica. Yo necesito daros mi opinión. Simplemente mi opinión, y es, por favor, a través de la empatía, a través del corazón y a través de cómo ve tu perro la vida. Y simplemente es tan fácil como usar el sentido común y el cómo te sentirías tú si para explicarte las cosas te pegaran un calambrazo en el cuello cada vez que haces algo que a la persona que convive contigo no le gusta. Simplemente este vídeo está enfocado a la empatía y a la compasión. Me gustaría poder conseguir que hicieras un ejercicio de imaginarte que estás conviviendo con otra persona que tiene necesidades diferentes a las tuyas y que las cosas que a ti te parecen normales y te gustan hacer, a la otra persona que vive contigo le disgustasen extremadamente, y que su manera de explicarte que quiere que tú dejes de hacer ciertas cosas fuera pegándote un calambrazo con 2 cables en la corriente, aunque fuera en una baja escala de electricidad, suficiente para que te pegaras un buen susto. ¿Te has parado a pensar en algún momento cómo te sentirías tú si alguien en quien confías, con quien convives y con quien deberías de sentirte en casa, en hogar y en familia, reaccionara de esa manera contigo? No vamos a cuestionar qué tipo de daño orgánico puede sufrir o no el cuello, porque las personas que utilizan estos sistemas, incluso los profesionales que los recomiendan, siguen sosteniendo la versión de que es tan baja intensidad que realmente pues no ocasiona ningún problema. Muy bien, yo te invito a que lo pruebes, pero no en la mano, en el cuello. Póntelo en el cuello y luego me explicas si realmente es agradable o no que te expliquen las cosas bajo ese punto de vista. Esto por un lado. Si hablamos de neurociencia, la reflexión que quiero hacer con esto es que las neuronas que reciben ese chispazo, ese susto, digamos, ¿vale?, empiezan a generar cortisol, que es la hormona del estrés, adrenalina, cortisol, ¿vale?, porque el cerebro está interpretando que está en peligro. En el momento en que tú pones un collar eléctrico a tu perro, aunque esté apagado, porque el perro no lo sabe si está apagado o no, simplemente con que lo lleve puesto, la sensación que tiene este animal y el cerebro de este animal es de que está en supervivencia continuamente. ¿Qué significa esto? Pues que si tú expones a cualquier ser a un estado de estrés continuado, lo que vas a acabar consiguiendo es lo que llamamos el estrés crónico o el síndrome de la indefensión aprendida. Y esto son estudios, por desgracia, que se hicieron en laboratorios. Bueno, mi opinión me la voy a callar porque creo que ya se sobreentiende. Utilizando animales para someterlos a calambres de manera continuada para ver qué efectos tenían en su cerebro. Y se llegó a la conclusión de que existía el síndrome de la indefensión aprendida. Por lo tanto, por favor, Aisha, dejad de pensar que esto no tiene consecuencias a nivel físico de enfermedades, porque además no es verdad. Si tú sostienes una emoción de estrés continuada, evidentemente que tu cuerpo va a desarrollar una patología emocional y una patología orgánica incluso. Así que este es mi punto de vista y te aseguro que el punto de vista de tu perro, si se lo pudieras preguntar y te pudiera responder, bueno, yo creo que es bastante obvio, si simplemente utilizas el sentido común, lo que te respondería. Y además te quiero dar un dato concreto. Tuve un cliente que convive con un labrador, que el pobre animal debe tener 8 o 9 años ya, y ha llevado perpetuamente el puñetero collar eléctrico para que cuando salen a la calle, en lugar de marcharse a oler, viniera con un calambrazo por miedo cada vez que él quería. Este animal llegó a un estado
aquí sí que entró en un problema, una patología orgánica. O sea, se quedó en las costillas, se quedó sin peso prácticamente. Le hicieron pruebas de todo tipo en el hospital y no encontraron ninguna explicación orgánica que pudiera dar una explicación al por qué había perdido tanto peso, ¿vale? Mi punto de vista como educadora es que sostener una emoción de supervivencia a largo plazo crea desequilibrios en el cuerpo absoluto. Y esto es que no hace falta ir muy lejos para poderlo entender, ¿vale? Entonces, este pobre animal estaba condenado toda su vida, y sigue estándolo, a llevar un collar eléctrico porque el señor que convive con él no ha querido o no ha entendido que es suficientemente importante ir a hacer unas clases de educación canina para poder explicarle de un modo que el pobre animal pueda entender la palabra traducida del ven conmigo cuando te lo pido. Entonces, mi egocentrismo, una vez más como humano, en el que lo único que me interesa es que los demás hagan lo que yo quiera, cuando yo quiera, con la mínima molestia por mi parte, en todo momento, me invita a poder utilizar cualquier técnica que a mí me facilite el resultado a costa de las emociones de quien sea. Y en este caso estoy hablando de tu perro, ¿vale? Así que esto simplemente, de verdad, es desde el corazón, es una reflexión que te invito a que hagas contigo mismo. Lo que necesito es hacerte pensar, hacerte cuestionar todo lo que has oído, en un sentido y en el otro. Yo digo que este es mi punto de vista, pero habrá el otro que dirá lo contrario. Bien, utiliza el sentido común, la empatía y el amor hacia tu perro. Y yo creo que desde este punto de vista es que solo hay una manera de verlo. ¿A ti te gustaría que te lo hicieran? ¿A ti te gustaría que te explicaran a tortas lo que me gusta de ti y lo que no me gusta de ti? Y esto en familias humanas, por desgracia, se está dando también. Hablamos de los malos tratos a personas, no solamente a mujeres, también hacia hombres. En cualquier sentido, o sea, cualquier tipo de maltrato hacia cualquier ser, sea humano o sea un animal de otra especie, debería de estar realmente, como mínimo revisado. Así que es un apunte y ahí te lo dejo. Así que, espero que simplemente pienses un poquito en esto.